vez que lo vi de cerca fue de noche, a la luz amarillenta de una farola. Alguien levanta una vieja taza de porcelana por encima de la cabeza, duda apenas un segundo, y la estrella contra el suelo. Crack. El sonido se abre como un relámpago. Le siguen un plato, una fuente, una maceta. Crack, crack, crack. La gente ríe, brinda, se aparta, y entonces ocurre lo que no esperas. Los novios, todavía con ropa normal, quizá ella con un abrigo sobre el vestido sencillo, se miran, se agachan y toman una escoba y un recogedor. Empiezan a barrer esa montaña de fragmentos como si fuera un trabajo serio. En algún lado alguien suelta una frase que parece un hechizo cotidiano. Scherben bringen Glück. Los pedazos traen suerte. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que el ritual para bendecir un matrimonio empiece con romper cosas y termine con limpiar basura juntos? Esta noche vamos a entrar ahí. ¿De dónde viene ese estruendo? ¿Qué significa esa limpieza? ¿Y qué se siente por dentro cuando tu amor se pone a prueba con una escoba? En Alemania a esta escena se le llama Polterabend. La palabra suena exactamente a lo que es. Poltern es hacer ruido, golpear, armar estrépito. Abend es tarde-noche. No es la despedida de soltero moderna. Esa suele llamarse Junggesellenabschied y a menudo separa a la novia y al novio. Aquí en Neumetwesen, cambio, la pareja está junta y el pueblo, el barrio o el círculo de amigos se vuelve protagonista. Eso ya nos da una pista. No se trata solo de diversión, se trata de comunidad. De una puerta que se abre y otra que se cierra. La cámara, si la dejáramos fija como un ojo de vigilancia, vería más o menos esto. Primero, el espacio. Suele ser delante de una casa, un patio, una entrada, un garaje. A veces el jardín de los padres o el lugar donde vive la pareja. No tiene la solemnidad de la ceremonia civil ni la coreografía de la fiesta formal. Es más crudo, más de calle. En muchas zonas se hace la noche anterior a la boda, a menudo un viernes y la boda grande es el sábado. En otras regiones puede moverse al jueves o al mismo fin de semana. No hay un día sagrado único. La clave es que sea antes del paso oficial, luego la gente, no solo los íntimos. Vienen amigos del trabajo, vecinos, primos lejanos, compañeros de equipo, y también esa figura que en pueblos pequeños parece inevitable, alguien de toda la vida que quizá ni aparezca en las fotos de la boda, pero aparece aquí, donde la boda todavía está naciendo. En algunos lugares la costumbre tiene un punto casi abierto. No siempre hay invitación formal, la noticia corre y la gente se presenta. Con una sonrisa y algo bajo el brazo. ¿Y qué traen? Aquí entra el objeto tótem, porcelana y cerámica vieja, platos astillados, teteras que ya no combinan con nada, fuentes heredadas que perdieron su pareja, incluso azulejos, macetas, piezas, de lavabo en versiones más extremas. No es un destruir por destruir, hay una regla cultural muy repetida. No se rompe vidrio, ni copas, ni espejos, porque se asocia a mala suerte. Parece una superstición caprichosa, pero piensa en lo delicado que es el umbral del matrimonio en muchas culturas. Justo ahí, donde la felicidad es vulnerable, la gente se aferra a reglas claras. Cuando todos están reunidos empieza el gesto. No hay un maestro de ceremonias universal, aunque a veces alguien mayor toma la iniciativa o marca el ritmo. Alguien lanza el primer plato. El sonido no es solo ruido, es señal de inicio. A partir de ahí el suelo se convierte en escenario. Los fragmentos se multiplican y con ellos sube la energía del grupo. Risas, gritos, brindis. La atmósfera puede ser festiva, sí, pero también hay algo en el estruendo que toca una fibra antigua. El ruido no es neutral. El ruido en muchas tradiciones europeas es arma. Y entonces, cuando ya hay suficiente campo de batalla, llega la escena central de nuestro tema, la limpieza. No la hace el vecino, no la hace la suegra, la hacen los novios, juntos, a veces con una escoba grande, a veces con varias, con recogedor, con guantes. No es una limpieza perfecta tipo quirófano, es una limpieza simbólica, visible, pública. Los invitados pueden ayudar después, pero hay un momento que suele pertenecer solo a ellos. El primer barrido, el primer gesto coordinado. Desde fuera, si no conoces el código, puede parecer una broma pesada. Mira cómo los ponen a trabajar. Y ahí nace uno de los malentendidos más comunes en Internet, que esto es una humillación o una especie de castigo antes del matrimonio. Pero cuando escuchas a la gente que creció con el ritual, aparece otra lectura. Esto es un entrenamiento emocional en miniatura.
Una metáfora doméstica brutalmente simple. La vida compartida se llena de cosas rotas, de accidentes, de días en que el suelo cruje, y el matrimonio, dice la escena, no se sostiene con discursos, sino con coordinación. Pero esa coordinación no es solo técnica, es social, porque el polterabend no sucede en un vacío romántico, sucede bajo la mirada del grupo. Están tus amigos, tus padres, los vecinos, están los que te quieren y los que te juzgan. Es un ritual de paso, y los rituales de paso casi siempre tienen testigos. Imagina lo que siente una pareja ahí dentro. Hay una mezcla rara de emociones, orgullo y exposición. La escoba, que podría ser un objeto neutro, se vuelve símbolo. Aquí empieza tu casa. Algunos se lo toman con alegría, como un juego compartido. Otros sienten un pequeño nudo, porque barrer frente a todos es aceptar una verdad. Ya no somos individuos sueltos. Somos una unidad que será observada. A veces se cuela la presión. Hacerlo bien, no discutir, no mostrar grietas en público. Y aún así, lo fascinante es que el ritual permite un margen humano. Si uno se cansa, el otro toma la iniciativa. Si alguien se corta, con un borde afilado, porque sí, puede pasar, aparece el cuidado. La pareja se vuelve equipo delante de una multitud que, en el fondo, está pidiendo una cosa. Pruébenme que pueden sostenerse. Hay detalles que parecen pequeños pero cargan sentido. Por ejemplo, el refrán Scherben bringen Glück se traduce como los pedazos traen suerte. Pero algunas explicaciones históricas señalan que Scherben antiguamente no significaba solo fragmentos rotos, sino también grandes recipientes de barro para guardar provisiones. Tener muchos Scherben podía asociarse con abundancia, con despensa llena, con hogar estable. Esa ambigüedad es preciosa. Lo que hoy parecen ruinas, ayer podía ser riqueza. En un matrimonio, ¿cuántas veces algo que parece desastre termina siendo aprendizaje? Y mira el contraste. Se rompe porcelana, un material de mesa, de comida, de hospitalidad, y luego se limpia. Es como si el ritual tocara dos nervios culturales alemanes muy conocidos, el del orden doméstico y el de la responsabilidad compartida. La casa en muchas regiones no es solo un lugar, es reputación. Y por eso este rito no se entiende si lo miras como fiesta rara solamente. Es un examen social de entrada, pero envuelto en música, cerveza, risas, para que duela menos. Ahora bien, si todo esto fuera solo un símbolo moderno de trabajo en equipo, sería fácil. Pero el polterabend no nace en un manual de terapia de pareja. Nace, según muchas interpretaciones, en un mundo donde el ruido era protección y donde el umbral del matrimonio se sentía peligrosamente abierto a fuerzas invisibles. Y aquí es donde empieza lo más inquietante. Porque en la lógica antigua de Europa el matrimonio atrae miradas. Miradas de envidia, de espíritus de mala fortuna, miradas que pegan. En ese universo hacer ruido no es simple diversión, es espantar, es confundir, es decirle a lo desconocido, aquí no entras. El propio nombre del ritual, esa idea de polter, de estruendo, apunta a esa función, el sonido como muro. Pero no todos los investigadores están de acuerdo en qué exactamente se estaba espantando, ni desde cuándo. Hay al menos dos grandes versiones que se cruzan, se discuten y a veces se contradicen en las descripciones etnográficas, en crónicas, regionales y en lecturas modernas. La primera versión mira muy atrás, hacia prácticas precristianas o populares antiguas, el ruido y la fragmentación como defensa ritual, como forma de romper la mala suerte antes de que rompa la vida. La segunda versión mira más a lo social, el polterabend como válvula comunitaria, un espacio donde tensiones, rivalidades o incluso la nostalgia de la vida anterior pueden descargarse de forma controlada, delante de todos, sin que se vuelva guerra. Y si eso es cierto, entonces la limpieza de los novios no sería solo un ejercicio doméstico, sería también un cierre del conflicto, un acto público que dice, lo roto no se queda en la calle, lo recogemos y lo sacamos juntos, no dejamos residuos para que otros tropiecen. Una promesa de civilidad. Pero claro, una promesa así, dicha con una escoba, puede ser sorprendentemente pesada. ¿Qué pasa si una pareja no quiere exponerse? ¿Qué pasa si viven en un edificio donde el ruido a las 10 de la noche significa policía? ¿Qué pasa cuando la ciudad moderna choca con el ritual antiguo? La respuesta no es teórica, ha pasado. En Alemania hay casos en los que un polterabend ha terminado en conflicto con vecinos y autoridades por el volumen y la hora. A veces,
con una tensión que nadie imaginaba cuando empezó el primer crack. Y de pronto el ritual que supuestamente protege a la pareja se convierte en una prueba distinta. La prueba de negociar con el mundo, moderno sin perder la cara. Y justo ahí, cuando la tradición se topa con la ley, con el sueño de los vecinos y con el límite del ruido, el significado profundo del polterabend se vuelve mucho más claro. La escoba raspa el asfalto con un sonido seco, casi íntimo, y los novios avanzan como si siguieran una línea invisible. Empujar, recoger, enderezar el cuerpo, volver a empujar. Y justo cuando parece que ya lo lograron, cuando el montón de fragmentos por fin se ha convertido en un saco, alguien del grupo, riéndose, deja caer otra maceta con un golpe hueco. No es maldad pura, es un gesto teatral. Un segundo después otra pieza se rompe. La pareja se queda quieta. Hay una micropausa, esa fracción de tiempo en la que se decide si esto será una pelea o una alianza. Él mira a ella exhala, y sin decir mucho vuelven a barrer. Desde fuera suena a broma pesada, desde dentro es otra cosa. La comunidad acaba de ponerles un segundo round. ¿Por qué ese impulso de hacerlo más difícil? ¿Qué está probando el grupo cuando ensucia lo que la pareja acaba de limpiar? En muchos relatos recogidos en diarios personales, crónicas locales y entrevistas contemporáneas, el polterabend aparece con un tono curioso. La gente lo describe como divertido, sí, pero también como un momento donde se aprende algo sin que nadie lo diga en voz alta. Porque el ritual tiene un corazón oculto. No solo rompe cosas, rompe la ilusión de que el matrimonio será una historia privada. La escena suele organizarse, aunque parezca espontánea, con roles bastante claros. Los amigos cercanos, a veces llamados simplemente Die Freunde, son quienes montan el ambiente. Traen cajas, avisan a unos y a otros, y ponen música, colocan mesas. En algunas zonas, especialmente cuando hay vida de barrio o pueblo, aparecen también vecinos que no necesariamente irán a la boda formal, pero se sienten con derecho a estar en esta frontera. La boda no es solo de dos personas, es un cambio en el tejido del lugar. Los mayores participan de una manera distinta. No suelen ser los que más rompen, pero sí los que miran y comentan. Hay una vigilancia suave. Así se hace. No, eso no. Cuidado con el vidrio. A veces alguien mayor pronuncia la frase que funciona como llave del sentido. Scherben bringen Glück. Esa frase no es un chiste. Es una forma de decir, esto tiene razón de ser. Y luego están los novios que durante unos minutos dejan de ser protagonistas románticos y se vuelven trabajadores visibles. Se les da literalmente herramientas, Besen, escoba y Kehrblech, recogedor. Y aquí aparece un término que casi nunca se explica fuera de Alemania, Zusammenkehren, barrer juntos. En el lenguaje cotidiano puede sonar simple, pero en la lógica ritual es una declaración. A partir de hoy los problemas de uno caen al suelo del otro también. Es importante notar algo. El mismo ritual no se ve igual en todas partes. En ciudades grandes, donde el espacio público está regulado y los vecinos viven pared con pared, el polterabend tiende a ser más contenido, menos cantidad de objetos, horarios más cuidadosos, y a veces se hace en un patio interior o un lugar alquilado. En pueblos o zonas rurales, en cambio, se ha descrito como una explosión. Más gente, más ruido, más fragmentos. Hay relatos donde la montaña de cerámica parece una escenografía. También cambian los detalles regionales. En algunas áreas se insiste mucho en solo cerámica y porcelana, mientras que en otras se han documentado variantes donde aparece material más pesado, azulejos, piezas de baño, algo que hoy genera debate por seguridad y por el sentido original del rito, y el contraste más interesante es este. Hay regiones donde el polterabend es casi obligatorio socialmente, y otras donde se percibe como una opción más, incluso prescindible. No porque la tradición desaparezca, sino porque la presión comunitaria no se siente igual en todos los paisajes humanos. Ahora volvamos al momento del segundo round. Alguien vuelve a romper algo cuando ya estaban limpiando. Desde fuera, eso se puede leer como crueldad, pero en muchas explicaciones recogidas por investigadores de costumbres europeas y también en testimonios orales, aparece otra interpretación. La comunidad no está humillando a la pareja. Está ensayando con ellos la vida real, porque lo duro del matrimonio no es solo limpiar una vez. Lo duro es esto. Limpias y de repente la vida vuelve a ensuciar. Llega un problema nuevo. Llega un gasto. Llega una enfermedad. Llega un malentendido.
Y entonces la pregunta es, ¿se quiebran ustedes o se coordinan? En el polterabend, esa pregunta se dramatiza de forma simple y visible. El grupo lo ve todo. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Quién se frustra? ¿Quién intenta mandar? ¿Quién cede? ¿Quién escucha? Es incómodo, sí, y por eso funciona, porque los rituales que cambian el estatus suelen tener una incomodidad estructural, no para torturar, sino para marcar. Esto importa. Aquí entra un parentesco cultural europeo que a veces se menciona en estudios comparativos, la idea del charivari o ruido comunitario. En Alemania se han usado términos como Katzenmusik en contextos distintos. Esa práctica histórica donde el vecindario hacía estruendo para comentar, sancionar o señalar situaciones sociales, por ejemplo, bodas mal vistas, viudez con nueva pareja demasiado rápido, o uniones que rompían expectativas. No es que el polterabend sea lo mismo, y hay debate al respecto. Algunos especialistas ven continuidad simbólica, otros creen que se trata de capas distintas que se mezclaron con el tiempo, pero la afinidad es clara, el ruido como idioma de la comunidad. Y entonces aparece una pregunta incómoda para el espectador moderno. ¿Quién tiene derecho a opinar sobre una pareja? La respuesta alemana contemporánea suele ser matizada. Nadie debería controlar tu vida. Pero al mismo tiempo el polterabend conserva una verdad antigua. La pareja vive dentro de redes, familia, amigos, vecinos, instituciones. Aunque hoy el amor se cuente como historia individual, la vida cotidiana sigue siendo colectiva. Alguien te cuida al niño, alguien te ayuda con una mudanza, alguien te presta herramientas, alguien te salva cuando te quedas sin fuerzas. Y el ritual en cierto modo recuerda eso. Por eso también existen casos curiosos, documentados en prensa local o contados en entrevistas, donde el polterabend se vuelve un espacio de reconciliación. Historias donde dos ramas familiares que estaban frías aparecen igual, porque es lo que se hace. O donde un vecino con el que hubo conflictos trae un plato viejo como gesto de borrón y cuenta nueva. No es magia, es teatro social. Pero el teatro social cambia cosas. Otra historia frecuente, el polterabend como ritual sorpresa. Los amigos convocan a la pareja sin decirle, la traen a un lugar para cenar, y al abrir la puerta estalla el ruido. Esa sorpresa tiene un doble filo emocional, alegría, pero también vulnerabilidad. La pareja pierde el control del guión por un momento, y eso, justamente eso, es parte de la lección. El matrimonio no será control absoluto. También se cuentan, y aquí conviene ser honestos, episodios donde el rito salió mal. Discusiones, alguien que se excedió con el alcohol, a un accidente con un borde afilado, vecinos enfadados. No porque la tradición sea salvaje, sino porque la tradición pone energía en circulación, y la energía humana a veces se desborda. Lo interesante es cómo se interpreta el desborde. Muchas veces se convierte en advertencia moral. No era el momento, se pasaron. Y otras en una razón para modernizar la práctica. Mejor menos cosas, mejor un lugar controlado. Así cambian los rituales, no por decretos, sino por fricciones. Y aquí viene uno de los puntos que casi nadie cuenta cuando el polterabend se vuelve viral en videos cortos. El tema del residuo. En el imaginario de Internet la escena parece tirar basura, pero en el interior cultural alemán, donde el orden y el manejo de desechos tienen una sensibilidad fuerte, la limpieza no es decorativa, es el corazón moral del ritual. Se espera que todo se recoja, se espera que no quede peligro para otros. En relatos modernos incluso aparece la idea de separar lo que se pueda, o al menos embolsarlo correctamente. No es un manual, es un principio. Lo que rompimos, lo asumimos. Esa lógica se relaciona con una ética cotidiana, responsabilidad compartida. Por eso el polterabend no se entiende si solo miras el momento del golpe. El golpe es espectáculo, la limpieza es el mensaje. Ahora, ¿de dónde viene exactamente la idea de romper? Aquí hay, como prometimos, más de una versión repetida en muchas explicaciones populares y respaldada por comparaciones etnográficas. Ve el acto de romper como un gesto de protección. El ruido espanta lo malo. En esa línea, el polterabend se siente como un pariente lejano del miedo a los espíritus traviesos o fuerzas invisibles. No por casualidad en alemán existe la palabra Poltergeist, espíritu ruidoso. No significa que la gente crea literalmente que hay un fantasma en la boda. Significa que en el idioma quedó grabada una asociación antigua entre ruido y presencia inquieta. El polterabend jugaría con esa memoria cultural.
Haces ruido para que lo extraño no se acerque. Otra versión, más social, lo interpreta como una dramatización de la transición de estatus. Al romper lo viejo, platos viejos, objetos, gastados, se rompe también el estado anterior de la pareja. En algunas lecturas contemporáneas, la porcelana vieja representa el pasado de cada uno por separado. Al hacerse pedazos se hace espacio para una nueva casa común. ¿Es una explicación históricamente comprobada? No siempre. A veces suena más a interpretación moderna, pero funciona narrativamente y por eso la gente la repite. Y luego está la tercera capa, que no siempre se dice en voz alta, la presión social. El ritual puede ser una bendición, pero también puede ser un espejo. Una pareja que no coopera durante la limpieza queda marcada por comentarios. Ya se ve cómo serán. En entrevistas y observaciones contemporáneas se menciona esa sensación de estar siendo evaluado. No es necesariamente cruel, a veces es cariño torpe, pero es evaluación. Y eso nos lleva a un mito muy extendido. Mientras más rompan, mejor. En realidad, dentro de muchas comunidades se entiende que el exceso puede ser mal gusto o incluso mala señal. Otro mito: si rompes vidrio traes mala suerte. Esta idea es muy repetida, sí, pero no todo el mundo sabe por qué. Hay quien lo explica con una lógica simbólica. El vidrio se asocia a la claridad, a la felicidad frágil, y hay quien lo reduce a regla práctica. Es más peligroso, no se hace. El punto antropológico es el mismo. Las reglas protegen el umbral. Y el umbral es real. Después de esa noche ruidosa, la pareja amanece con el cuerpo cansado y el corazón lleno, y entra en la secuencia formal, ayuntamiento, iglesia si la hay, fiesta, con una marca invisible. Ya pasaron por la primera prueba, pero lo que casi nunca se dice, y aquí va uno de esos secretos sencillos, es que para algunas parejas, el polterabend es el único momento de la boda donde se sienten libres. No hay protocolo, no hay discursos obligatorios, no hay fotos perfectas, solo hay trabajo compartido y risa imperfecta. En medio del caos, algunos sienten una intimidad rara. Si podemos con esto, podemos con lo demás. Y aún falta el giro más interesante. El polterabend no es solo tradición, hoy también es debate. Hay quienes lo aman, hay quienes lo evitan por razones de seguridad, de ruido, de sostenibilidad, o simplemente porque no quieren que su relación sea un espectáculo. Y cuando una tradición empieza a discutirse, es cuando revela su verdadero poder. Porque si una costumbre sobreviviera solo por inercia, nadie pelearía por ella. La pelea significa que toca algo profundo, y justo ahí, cuando la Alemania contemporánea, urbana, regulada, diversa, intenta decidir qué hacer con un ritual tan físico, aparece la pregunta más grande de todas. ¿Qué necesita una pareja para ser aceptada? ¿Una firma? ¿Una fiesta? ¿O un momento en el que, frente a otros, demuestre que sabe recoger lo roto? A la mañana siguiente, cuando la música ya se apagó y el patio huele a café y a cartón húmedo, los novios aparecen con ojeras y un silencio raro. No están abrazándose para la foto, están cargando bolsas pesadas que tintinean, caminan hacia el contenedor como si llevaran un secreto, y ahí, con el frío en la cara, empieza el gesto más alemán de toda la historia. Se detienen, miran el contenido y dudan. ¿Va esto a restos? ¿A cerámica? ¿Se separa? No hay aplausos, no hay risas, solo ese sonido mínimo de fragmentos acomodándose. De noche el ritual parecía caos, de día se vuelve responsabilidad, y en ese cambio, del estruendo a la clasificación, aparece una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué tipo de suerte es esta que te exige hacerte cargo del desastre para merecerla? Si el polterabend fuera solo un evento divertido, no tendría esta resaca moral, pero la tiene. Y por eso, cuando buscas su origen, no encuentras una fecha única ni un fundador claro. Encuentras capas, encuentras Alemania antes de Alemania, regiones, dialectos, fronteras culturales, confesionarios distintos, ciudades con normas estrictas y aldeas donde la costumbre era ley. Lo que sabemos no viene de un único libro sagrado. Aparecen descripciones etnográficas, en crónicas locales, en diarios familiares, en colecciones de folclore y, sobre todo, en esa cosa difícil de atrapar que es la tradición oral, repetida con variaciones, y aquí conviene ser honesto. Las fuentes no siempre coinciden. Hay versiones que suenan antiguas pero quizás sean reinterpretaciones modernas. Otras parecen demasiado prácticas para ser rituales.
Y sin embargo, los rituales muchas veces son exactamente eso, práctica con significado. Una de las explicaciones más citadas y más difíciles de probar con precisión conecta el polterabend con la idea europea de que el matrimonio atrae fuerzas peligrosas, envidia, mal de ojo, mala suerte, lo que se pega. En ese marco, el ruido y la ruptura son una tecnología simbólica. Hacer tanto estruendo que lo invisible se desoriente. Algunos recopiladores de costumbres señalan que en diferentes regiones germanohablantes, el ruido aparecía en varios momentos del ciclo de vida, nacimientos, bodas, transiciones, como si el sonido fuera una cerca. ¿Es científicamente demostrable? No. Pero como explicación cultural es coherente. Cuando una comunidad siente que algo es frágil, lo rodea de acciones que lo protegen. Otra explicación, más social, dice: el ruido no ahuyenta espíritus, ahuyenta conflictos, o los expresa para que no se pudran en silencio. Porque la boda no es solo amor, es también reorganización de lealtades, dos familias que se mezclan, amistades que cambian de lugar, herencias y apellidos, expectativas de crianza, dinero. En ese contexto, romper porcelana, objeto doméstico por excelencia, puede ser una forma de decir: aquí se rompe lo viejo para que lo nuevo tenga espacio. Suena casi terapéutico, pero en realidad es profundamente político. La casa como territorio compartido. Y hay una tercera lectura que suele pasar desapercibida, casi escondida detrás de la risa. El polterabend también tiene que ver con economía. Esto es lo que casi nadie cuenta cuando ve un video corto y lo llama tradición rara. Durante mucho tiempo, en hogares donde se guardaba todo por si acaso, la porcelana vieja no era basura, era historia doméstica. En épocas de escasez, y Alemania conoció varias antes y después de guerras, tirar un plato no era un gesto trivial. Precisamente por eso, cuando hoy se rompe porcelana vieja, el acto puede leerse como un lujo simbólico. Tenemos suficiente para permitirnos romper, y al mismo tiempo como una redistribución. Mucha gente trae piezas que ya no usa, vacía armarios, deja ir, se limpia la casa de los invitados, mientras se ensucia la casa simbólica de los novios. Paradoja perfecta. En algunas observaciones contemporáneas se nota además una función práctica. El polterabend es, para ciertas parejas, el momento en Midnight Settetias, el que aparecen invitados que quizá no irán al banquete, que puede ser caro, pero sí quieren mostrar apoyo. La noche del ruido se vuelve un espacio social más amplio, menos exclusivo. No siempre se dice así, pero se siente. La comunidad también quiere estar, aunque no quepa en el salón. Y entonces volvemos al corazón de tu pregunta. ¿Por qué limpiar juntos? Porque no basta con espantar lo malo ni con romper lo viejo. El ritual necesita una salida, una resolución visible, y esa resolución en Alemania toma forma de un trabajo compartido delante de testigos. Aquí entra una palabra que tiene peso institucional: Standesamt, el registro civil. En muchos lugares la boda legal ocurre allí. Firma, documentos, un acto sobrio. Eso cambia algo en el paisaje ritual. El Estado certifica el matrimonio, pero la comunidad quiere ver otra cosa. Quiere ver competencia cotidiana. Quiere ver cooperación. La limpieza entonces se vuelve una especie de certificación paralela, no oficial, pero emocionalmente vinculante. Además, limpiar juntos es un gesto que habla de jerarquías, y aquí hay un detalle incómodo que merece respeto, no burla. En algunas parejas, el polterabend puede activar tensiones de género. Hay quienes lo viven como un símbolo bello de igualdad. Ambos barren, ambos cargan, ambos se ensucian. Pero también existen relatos, en entrevistas y comentarios sociales, donde la escoba se vuelve una sombra de expectativas tradicionales. La mujer debe, el hombre no sabe. Y el ritual, sin querer, puede convertirse en un campo de batalla de roles. ¿Qué hace una pareja moderna que cree en la simetría cuando un tío suelta un comentario antiguo? ¿Se ríe, responde, traga? Esa microdecisión también es ensayo de matrimonio. Lo interesante es que el polterabend permite una respuesta silenciosa. La pareja puede repartirse el trabajo como quiera, puede turnarse, puede bromear sin humillarse, puede resistir sin discurso, y a veces, para una familia entera, ver al novio barriendo con calma es más revolucionario que 100 conversaciones sobre igualdad. Aquí encajan dos términos más del vocabulario social alemán: Trauzeugen, testigos de boda, figuras cercanas que acompañan,
y Nachbarschaft, vecindario. En algunos casos, los Trauzeugen son quienes amortiguan tensiones, quienes intervienen si alguien se pasa, quienes ayudan a que el ritual no se vuelva agresión. Y la Nachbarschaft, sobre todo en zonas donde el vecindario todavía es una red real, funciona como coro. Aprueba, desaprueba, comenta. No con maldad necesariamente, sino con esa forma humana de vigilar lo que siente propio. Ahora hablemos de cambios, porque el polterabend no es un fósil. En las últimas décadas, el ritual ha sido empujado por fuerzas modernas muy claras. Urbanización, normas de ruido, conciencia ecológica, redes sociales. La imagen del montón de cerámica en la calle no es igual en un pueblo que en un edificio de Berlín, con gente que se levanta a las 5 para trabajar. Hay parejas que lo adaptan, lo reducen, lo trasladan. Hay quienes lo reemplazan con otros símbolos de hacer equipo. Y aquí aparece un contraste regional y cultural precioso. En varias zonas germanohablantes se conoce otro gesto de prueba, el de cerrar un tronco juntos, Baumstammsagen, a menudo después de una ceremonia civil. No es lo mismo, pero habla el mismo idioma. Coordinación bajo mirada pública. En un lugar te dan escoba, en otro una sierra. Cambia la herramienta, no la pregunta. ¿Pueden avanzar al mismo ritmo? También han cambiado las motivaciones visibles. Antes la frase Scherben bringen Glück podía sonar a superstición heredada. Hoy muchas parejas la interpretan de manera casi laica. Suerte como consecuencia de hábitos, suerte como disciplina compartida, suerte como capacidad de no dejarte llevar por el caos, y al mismo tiempo Internet ha creado mitos nuevos. Uno, rompen porcelana cara. En realidad lo habitual es lo contrario. Se rompe lo viejo, lo que ya no se usa. La idea no es destruir valor, sino dramatizar la transición. Otro mito. Es una tradición universal alemana idéntica en todo el país. No, la variación regional es parte del ADN cultural. Y otro mito más sutil. Se trata de avergonzar a los novios. Puede ocurrir que alguien lo viva así, especialmente si hay presión o bromas pesadas, pero reducir el rito a humillación borra lo que lo sostiene. La intención de hacer visible una alianza. Ahora bien, no todo es armonía. Sería mentira. En estudios contemporáneos sobre rituales europeos y también en relatos de prensa local, se discuten críticas, ruido excesivo, riesgo, de cortes, residuos, conflictos con vecinos, incomodidad para personas sensibles al estruendo. Hay parejas que dicen, no quiero esa prueba, ya tengo suficientes. Y eso también es parte de la vida ritual, la posibilidad de decir no. Pero fíjate en algo. Incluso cuando una pareja decide no hacerlo, casi siempre tiene que explicarlo, tiene que negociar. Y ahí aparece el poder real de la tradición. No te obliga con un castigo formal, pero te rodea con expectativas. Te pide una respuesta, y esa respuesta define tu lugar en el grupo. Y entonces, ¿por qué sigue vivo? Porque el polterabend responde a una necesidad que no ha desaparecido, la necesidad de que la comunidad toque el matrimonio antes de que el Estado lo registre, la necesidad de convertir un compromiso íntimo en una escena compartida, la necesidad de que el amor no sea solo emoción, sino capacidad de sostener lo cotidiano. La limpieza conjunta en ese sentido es un puente, une el mundo antiguo del ruido protector con el mundo moderno de la responsabilidad práctica. De noche espantas el caos, de día lo gestionas. Y aquí viene el giro que prepara el final. Tal vez el verdadero milagro del polterabend no es que se rompa porcelana, sino que, en medio del estruendo, la pareja aprende una lección silenciosa. No se trata de evitar que algo se rompa, se trata de decidir qué haces cuando se rompe. En algún momento, casi siempre cuando ya queda poca gente y la noche se vuelve más lenta, la escena cambia de textura. Ya no hay tantos crack, ya no hay coro. Quedan voces bajas, botellas medio vacías, abrigos colgados en una silla. Los novios por fin se apartan un segundo del montón de fragmentos y se apoyan en la pared como si acabaran de correr. Y entonces pasa algo que la cámara casi nunca captura. Un silencio compartido. No el silencio incómodo, sino ese silencio donde dos personas se miran y entienden sin hablar. Porque en el fondo el ritual no termina cuando el suelo queda limpio. Termina cuando ellos se dan cuenta de lo que acaban de prometerse. Hay un último detalle que muchos testimonios orales resaltan. El polterabend no suele cerrarse con un fin formal. Se disuelve. La gente se va, se despide, algunos ayudan a cargar, otros simplemente abrazan a la pareja y sueltan frases que suenan simples pero
Pesan, lo hicieron bien, así se empieza, ya está. En ciertas familias se guarda un fragmento como recuerdo. En otras eso se considera innecesario o incluso contrario al sentido de limpiar y cerrar. No hay una regla universal, y esa falta de rigidez también es parte de su supervivencia. Es una tradición flexible que se adapta a cada comunidad, y entonces llega el desenlace real. Al día siguiente o 2 días después, la pareja entra en el mundo de los papeles, los horarios y los invitados formales. Ahí es donde el polterabend muestra su extraña función psicológica. Les dio una mini vida matrimonial antes del matrimonio, les dio una escena donde el amor no era mirada romántica, sino coordinación bajo presión. Si te fijas, eso es exactamente lo que hacen los rituales de paso en todo el mundo. Construyen una pequeña tormenta controlada para que el cambio de estatus no sea abstracto. Ahora son esposos, no es solo una frase, es un cuerpo cansado, una escoba en la mano, un montón de fragmentos que ya no existe porque ustedes lo transformaron. Y aquí vale la pena mirar el ritual desde 2 ángulos, el de fuera y el de dentro, porque ahí vive su malentendido más grande. Desde fuera un espectador puede pensar, qué raro, romper cosas, ensuciar, hacerlos barrer como castigo. Incluso puede ver ahí una especie de humor duro alemán, como si la comunidad dijera, bienvenidos a la vida real. Y sí, hay humor, hay picardía, a veces hay bromas pesadas, y por eso en conversaciones contemporáneas aparece la crítica, no debería ser humillante, no debería ser peligroso, hay que cuidarlo. Pero desde dentro, para mucha gente, la escena se vive como un acto de protección y de pertenencia. El grupo crea un problema simbólico para que ustedes lo resuelvan frente a todos. En otras palabras, la comunidad no solo mira el matrimonio, lo fabrica contigo. Y cuando lo entiendes así, el gesto de volver a romper algo cuando ya estaban limpiando, deja de parecer maldad gratuita y se vuelve una metáfora incómoda y precisa. La vida no respeta tu primer intento de orden. ¿Cómo respondes cuando te tiran otra maceta? ¿Gritas, te rindes, culpas al otro? ¿O respiras y vuelves a coordinar? Hay 2 o 3 casos reales, repetidos en relatos locales y testimonios familiares, que ilustran esa pregunta sin necesidad de convertirla en chisme. 1. Parejas que en medio de la limpieza se pelean por primera vez en público como pareja comprometida. No una pelea dramática de película, sino una fricción. Lo estás haciendo mal. No me ayudas. Siempre mandas. A veces el grupo se ríe nervioso. A veces alguien cercano interviene y baja la tensión. Y lo interesante es lo que viene después. Muchos cuentan que esa fricción, lejos de arruinarlo todo, funcionó como espejo temprano. No porque el ritual cure nada, sino porque puso sobre la mesa una dinámica que ya existía. 2. Parejas que al contrario se sorprenden de sí mismas. Gente que en la vida cotidiana discute por tareas domésticas, y esa noche, por la mirada del grupo o por la adrenalina, se vuelve equipo, y luego días después se preguntan, ¿por qué ahí sí pudimos? Ese tipo de pregunta es oro antropológico. Revela que el ritual no solo representa la vida, también la reordena por un momento. 3. Polterabende que se transforman por cuidado. Por ejemplo, cuando hay personas mayores, niños pequeños, o alguien con sensibilidad al ruido, y el grupo decide reducir el estruendo, es una adaptación silenciosa que muestra algo importante. La tradición no es solo romper, es aprender a romper con límites, a mantener el significado sin dañar a la gente. Esos casos importan porque responden a una tensión contemporánea real. ¿Cómo se mantiene vivo un rito físico en un mundo que valora seguridad, sostenibilidad y privacidad? La respuesta es que el polterabend ha sobrevivido precisamente porque su núcleo no es el desastre, sino el después del desastre. Sí, lo central no es el estruendo, sino el pacto. Si se rompe, lo recogemos juntos. Por eso también se entiende por qué, pese a críticas y cambios, mucha gente sigue queriendo hacerlo. Hay cosas que no te da una ceremonia formal por hermosa que sea. Te da solemnidad, sí. Te da fotos, te da discursos. Pero no te da esa escena concreta donde el amor se vuelve acción bajo mirada pública. Y aquí entra un elemento que a menudo se subestima. El polterabend crea memoria corporal. La pareja recordará el olor del polvo de cerámica, el peso de la bolsa, el sonido de la escoba en el suelo. Recordará la primera vez que resolvieron algo juntos como esposos, antes de serlo legalmente. En antropología de rituales eso es potente. El cuerpo aprende antes que la mente.
Ahora, hay un punto delicado que merece claridad, porque en Internet se simplifica mucho. No todo el mundo en Alemania hace Polterabend, y no todo Polterabend es igual. Hay quienes lo rechazan por completo, hay quienes lo aman, hay quienes lo hacen suave, casi simbólico, y esa diversidad no debilita el ritual, lo humaniza. La tradición no es una regla militar, es un lenguaje, y cada pareja decide cuánto habla ese lenguaje. Entonces, volvamos a la pregunta del título, ya con el corazón en la mano. ¿Por qué los recién casados limpian basura juntos? Porque ahí, con la escoba, se escenifican varias cosas a la vez. Se escenifica la idea antigua de proteger el umbral, hacer ruido, mover energía, cerrar puertas a lo malo. Se escenifica la idea social de ser aceptados. La comunidad te mira y al mismo tiempo te sostiene. Se escenifica la idea moderna de responsabilidad compartida. No dejar residuos, no dejar peligro, no trasladar el costo a otros. Y sobre todo se escenifica una verdad simple y difícil. El matrimonio no es la promesa de que nada se romperá, es la promesa de que cuando se rompa no estarás solo. Si te lo piensas, eso conecta con los grandes temas de cualquier ritual humano. Miedo y esperanza, control y amor, vergüenza y orgullo, pureza y caos. La cerámica rota es caos visible. La limpieza es la respuesta ética. La pareja, en medio, aprende a existir como unidad. ¿Y cómo termina para el participante? Termina con algo que no se puede comprar. Estatus emocional. No el estatus oficial del registro, sino el reconocimiento del grupo. Ya empezaron. También termina con una nueva identidad íntima. Nosotros somos los que, incluso cuando nos tiraron otra maceta, seguimos. Para algunas parejas esa frase se convierte en un chiste privado que dura años. Para otras en una pequeña brújula cuando llegan momentos difíciles. Y ahora, si me permites el último giro, el más humano, tal vez el Polterabend no dice «la vida será dura», dice algo más tierno y más exigente. La vida será inevitablemente imperfecta, y aún así podemos construir hogar. Porque un hogar no es un lugar donde nunca se rompe un plato. Un hogar es un lugar donde alguien se agacha contigo a recogerlo, y si alguna vez vuelves a ver a dos novios barriendo fragmentos bajo una farola, quizá ya no lo veas como basura, quizá lo veas como lo que es, una promesa antigua, pronunciada sin palabras, con una escoba. La última frase que se queda pegada como polvo de cerámica en la suela es esta. No es la suerte la que protege al matrimonio, es la costumbre de recoger lo roto juntos.